Bueno amigos, pues continuamos con el tutorial de electricidad de Mister 5 y después de los 3 vídeos iniciales en los que queríamos fijar una serie de conceptos básicos, vamos ya a entrar a definir magnitudes eléctricas, a presentar las primeras fórmulas que definen estos fenómenos físicos. Bien, lo primero que vamos a ver es qué es carga eléctrica y nos vamos a apoyar en lo que ya hemos ido aprendiendo hasta ahora, carga eléctrica. Esto lo veremos representado con una Q mayúscula o en otras ocasiones con una Q minúscula. Bien, la carga eléctrica va a expresar el exceso o defecto, vamos a ponerlo por aquí, expresa el exceso o defecto de electrones. Electrones muchas veces lo vamos a representar, para ir más rápido, como una E y un menos ahí arriba, que hay en un átomo, exceso o defecto de electrones en el átomo. Entonces, en el átomo, ahí está. Nosotros habíamos visto, creo que era en el primer vídeo, que cuando un átomo tenía mayor número de electrones, vamos a ponerlo aquí, si el número de electrones es mayor que el número de protones, entonces veíamos que la carga era positiva. Bueno, pues entonces nosotros vamos a aprovechar esa definición para utilizarla aquí en carga eléctrica. La carga eléctrica de ese átomo, la Q, diremos que entonces es positiva. Perdón, negativa. Cuando el número de electrones es mayor, la carga vimos que era negativa y entonces la Q será negativa. Perdón. Bien. ¿Qué ocurre cuando el número de electrones, ahora sí, es menor que el número de protones? Pues entonces cuando el número de electrones es menor que el número de protones, nosotros lo que tenemos es una carga positiva. Tenemos más protones que electrones en ese átomo y nuestra carga es positiva. Cuando el número de electrones es igual al número de protones, pues la carga es nula, pero no tiene sentido, porque lo que queremos es precisamente expresar si hay exceso o defecto. Bueno, pues una Q0 es que está equilibrado el número de electrones con el de protones. Bien, como cualquier magnitud física vamos a necesitar una unidad. Entonces la unidad de medida va a ser, para esta magnitud, la carga eléctrica, va a ser el culombio. Culombio, esto es importante. Culombio que se representa como C. Bien, entonces tenemos que saber que un culombio equivale a ¿cuánto? Pues el culombio equivale a 6,25 por 10 a la 8 electrones. O unidades de carga eléctrica negativa. Entonces, importante esto, diremos que un cuerpo está cargado negativamente o tendrá una carga eléctrica cuando el número de electrones es mayor que el número de protones. ¿Y cuál es ese exceso? Pues lo vamos a medir en culombios, pero como esos excesos son en millones de electrones, pues por eso utilizamos una unidad del culombio que aglutina pues 6,25 por 10 a la 8 electrones. ¿De acuerdo? Son 625 millones de electrones, eso es un culombio. Entonces, cuando tenemos un exceso de carga eléctrica negativa de electrones, por ejemplo, de 625 millones, decimos que tenemos un culombio. Pero hay que saber manejar bien los símbolos. Carga negativa y carga positiva. ¿De acuerdo? Las cargas pueden ser negativas o positivas, o nulas, neutras. Bien, entonces, una vez que sabemos lo que es la carga eléctrica, inmediatamente lo que vamos a pasar a definir es la intensidad eléctrica. Intensidad eléctrica. Intensidad eléctrica. Recordemos que en vídeos anteriores habíamos visto el mecanismo de cómo los electrones iban viajando a lo largo del conductor. Nosotros tenemos una línea, un conductor. Vamos a quitar esto un poquito mejor. Tenemos una línea. Un circuito eléctrico típicamente se representa así. Esto hemos aprendido ya que es una pila. Aquí imaginemos que tenemos una pila, positivo y negativo. Nosotros sabemos que los electrones, ¿cómo están viajando? Los electrones están viajando así. Este es cómo viajan los electrones, pero la intensidad ya explicamos y dijimos el porqué, la vamos a representar en sentido contrario, la borna positiva a la negativa. Pues bien, como digo, explicamos por qué los electrones iban saltando en sentido contrario a las horas del reloj de un átomo a otro, y ahora con intensidad eléctrica lo que vamos a definir ya finalmente es la cantidad de carga eléctrica, aquí lo tenemos, estos culombios, vamos a ponerlo aquí, ya directamente cantidad de carga eléctrica que va a circular por un conductor en una unidad de tiempo, eléctrica que circula por el conductor en una unidad
de tiempo. Entonces, fijémonos que ya lo que estamos haciendo es dividir carga partido tiempo. Esto es lo que hemos definido como la intensidad eléctrica. La intensidad eléctrica se va a medir, por tanto, la carga era en coulombios y el tiempo sabemos que es en segundos, con lo cual coulombios partido segundo es la intensidad. ¿Y a esto cómo lo vamos a llamar? Esto va a ser un coulombio partido un segundo, lo vamos a llamar, representado por una letra A mayúscula, va a ser el amperio. El amperio. Por lo tanto, tenemos unidad de intensidad eléctrica, el amperio, y unidad de carga eléctrica, que será el coulombio. Bien, tenemos la carga eléctrica, tenemos la intensidad eléctrica, y ahora en los vídeos siguientes lo que vamos a ver es el potencial eléctrico, la tensión y la resistencia eléctrica. Con todo eso podremos seguir dando más pasos en electricidad. No se vayan, hasta ahora.